Es curioso cómo los que vivimos en un país extranjero notamos y nos divertimos con ciertos detalles como dichos, refranes, que para los locales es cosa de todos los días, pero a nosotros nos resultan tan interesantes. Esta semana, a los que tengan Instagram o Twitter, les recomiendo buscar a Eddie White Jr., australiano en Colombia, que hace pequeñas ilustraciones precisamente sobre estos momentos. Dejamos los links en la descripción del capítulo. Diviértanse. Mayerly Beltrán Sáenz, más conocida como Maye, asegura que los colombianos nos comunicamos a través de un café, o un tintico, como le decimos. Ella es comunicadora y gestora cultural. Con su trabajo promueve la música y la gastronomía. De niña, cocinaba para ayudar en casa y hoy lo hace para no olvidar. Maye emigró a México a los 16 años. Lidera actualmente el restaurante El Tintico, un espacio de reunión en la Ciudad de México en el que la cultura colombiana se mezcla con las tradiciones y el paisaje mexicano. Para ella, el sabor característico de Colombia es la tenacidad de sus mujeres. Junto a los ingredientes y las recetas hay una mujer que sostiene la casa, el territorio y la cocina tradicional. Si preparara una comida que representa la comunión entre México y Colombia, el menú tendría de entrada tlacoyos de Puebla, arroz de coco, patacones con cochinita pibil, mole, cazuela de mariscos con leche de coco, tamal de pipián y tamal oaxaqueño. De postre, obviamente desamargado y un buen café colombiano. Hola, hoy les saluda Sara Bautista y es un placer para mí invitarles a la mesa para catar la historia de Maye Beltrán. Bueno, Maye, digamos, lo que nos trae aquí en medio de todo esto es Tintico. Pero hay una cosa que yo quiero saber antes y es, Maye, ¿cuándo aprende a cocinar? Antes de Tintico, ¿dónde nace eso? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a formar parte de estas historias. Encantada de conocerles y de poderles contar en mi cuento. Pues mira, yo aprendí a cocinar como yo creo que muchos colombianos y colombianas en casa, ¿no? Había que resolver la comida del día, el día a día, además, en una familia pues liderada por mi madre. Eh, Ella trabajaba todo el día y mi hermano pues también le ayudaba a trabajar, entonces cuando yo llegaba al colegio había que hacer comida, hacer almuerzo y ahí fue donde tenía que salvar la patria y el día. Entonces, eso digamos que fue como los inicios en la cocina, fue un asunto muy pues de lo cotidiano, de sobrevivencia, de hacer comida pues día a día para que estuviéramos bien en casa, ¿no? Finalmente creo que es ahí. Luego viajo a México muy pequeña, a los 16 años me vine a estudiar comunicación. Y bueno, el tema de la cocina pues nunca se separó de mí. Yo cocinaba también ahí para mí, para mi tío que fue quien me recibió aquí en México. Mm. Entonces ahí seguía cocinando. Pero yo creo que eso es como muy nuestro, ¿no? O sea, como que creo que cuando uno migra, la cocina migra con uno y cocinar de diario, las cosas básicas, tener arroz, tener a lo mejor algunas verduras, alguna ensalada, alguna Claro, carne, ¿no? pero además tener arroz en un país tortillero, ¿no? Tener arroz en un país tortillero y bueno, y cuando vas a las cocinas, que le llaman aquí cocinas corridas, o la comida corrida, Sí. pues es muy gracioso que también que te dicen, bueno, te mandan primero la sopa, luego te mandan arroz y luego te mandan el plato, o sea, ellos le llaman guiso, el guisado o el guiso, ¿no? O Sí. sea, la carne en salsa o lo que sea, que el pollo que hicieron con mole o lo que hayan hecho, te lo mandan después. Y los plátanos son postre. Entonces, yo y muchos otros migrantes en México lo que hacemos es que pedimos el arroz, el postre y el plato fuerte al mismo tiempo, ¿no? Claro, necesarísimo. O sea, para nosotros Claro, es... para nosotros comer revueltito es como lo normal y como la forma en la que aprendimos a comer. Y bueno, no, en México no, en México comen por tiempos y todo eso. Además, esta concepción de que el plátano es postre es impresionante, ¿no? Porque para nosotros no, el plátano no es postre, el plátano es un acompañamiento
y es Claro, parte de comida salada. ahí te puedo hacer una cota. Yo le presenté a mi esposo el plátano, lo que llaman el plátano macho, pero verde. O sea, los patacones, que para nosotros son la dicha. Yo vengo del valle y las pataconas, eso para mí es un deleite. Y él me decía, ves que eso está, o sea, eso es salado. Yo le decía, claro. Sí, ahí tengo una historia preciosa que contarte. Fíjate que cuando estaba en la universidad, entonces yo iba pues seguido al mercado y le pedía a un señor que me trajera plátano verde. Entonces yo iba pues cada semana y le decía, señor, me trajo plátano verde. Señor, me trajo plátano. Y un día el señor muy, pues como asombrado me dice, señorita, y es que usted tiene muchos pajaritos. Y yo me quedo mirándolo y le digo, ¿cómo? ¿Por qué los pajaritos? Y dice, aquí el plátano verde solo se le da a los pajaritos. Y yo, no, señor, eso se come. Entonces, ni modo, me tocó hacerle patacones al señor y llevarle patacones al señor del mercado y ya explicarle cómo es que los hago y cómo es que los comemos los colombianos y los caribeños, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en eso estuvimos y fue muy divertido esa ocasión y tenemos que ahí tanto que contar sobre el plátano y el plátano verde es una dicha siempre para un migrante colombiano tener plátano verde. En donde sea. Gustar de un plátano verde es una felicidad absoluta. Bueno, y pasa el tiempo, tú te quedas en México, nunca regresaste. Pues mira, sí, afortunadamente México es un país maravilloso que ofrece muchas oportunidades de estudio, de trabajo, de amor, de desamor y demás. Y me quedé porque México me ofrecía hacer posible muchas cosas. Primero, pues estar como cerca de todo esto de la gestión cultural que yo considero que es como mi profesión central, es posibilitar los encuentros, posibilitar la vida cultural de una comunidad y a través de la cultura acercar a la gente, acercarnos a nuestras raíces, acercarnos a nuestras nostalgias y encontrarnos como seres humanos que se reconocen en la diferencia, pero que estamos cercanos precisamente por toda esta, eh, todos esos valores culturales que nos hacen ser iguales, ¿no? Que nos hacen ser humanos, que nos hacen estar cerca a través de precisamente todos estos valores. Entonces, pues me quedé en México, pude seguir continuar estudiando. Entonces, pues en eso seguí estudiando y después se vinieron otras oportunidades laborales y bueno, y así México me fue dando una y otra y otra y otra cosa hasta que pues ya tengo mi familia aquí en México, tengo mis proyectos aquí en México, mis fracasos también aquí y entonces acá estamos, acá seguimos. Bueno, Maye, pero además hay una cosa muy linda y es que aquí ya como adentrándonos al tema de Tintico, la labor que estás haciendo en México como por reponer el nombre un poco de Colombia y ese imaginario que tiene Colombia y tenemos los colombianos fuera del país es una labor titánica y maravillosa que tengo que agradecerte. Ay, tan divina, muchas gracias. No, al contrario, yo creo que tenemos que agradecer a toda esa colombianidad maravillosa que viaja a México, que viaja al extranjero y que, por ejemplo, con un estudio reciente que también hacemos con otros compañeros de aquí de México, con otros colegas, en donde observamos cuál es la migración que hay de Colombia a México y encontramos que el principal motivo de migración es estudiar un posgrado, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, hacer postdoctorados. Entonces, pues sí, tristemente los medios de comunicación con este ánimo pues eh, ¿qué será? Podría yo decir que quizá vender más, ser sensacionalistas o no sé, pues qué van a contar de la colombianidad de los colombianos, pues que, y las colombianas, pues que hay un imaginario y un montón de prejuicios que están lejanos de ser en realidad lo que somos todos los colombianos y las colombianas que emigramos
y todo lo que venimos a hacer a este país también maravilloso que nos da tantas oportunidades y con el que estamos tan agradecidos. Y es toda esa gente que viene a hacer investigaciones, que viene a hacer apoyo humanitario, apoyo con derechos humanos, investigaciones sobre química, sobre migración, sobre etnomusicología, sobre música, todas las aportaciones que hay también desde la cultura a la cultura local. Pues todo eso es lo que a mí me parece que no soy yo quien lo muestra, sino que nosotros, todo el colectivo, venimos a mostrarlo y venimos a colocarlo sobre la mesa y quizá enfatizarlo un poco y realzarlo y visibilizarlo es lo que se necesitaba. Entonces Tintico nació siendo un espacio en el que a través de la gastronomía nos encontramos, a través de la gastronomía también contamos como todas estas otras historias y todas estas otras em, formas de vivir el ser colombiano en el extranjero. Y a partir de ahí se ha construido un colectivo en el que todos aportan. O sea, de verdad, eso fue algo de lo que más me maravilló durante el tiempo que existió Tintico como foro y como restaurante, es que en el momento en el que empezamos, digamos, a hablar a través de la cocina y hablar a través de la música, de lo que, de Colombia y de los colombianos y de la cultura colombiana, entonces se acercaron muchos proyectos y muchas personas que estaban también resonando con otras ideas acerca de lo que es la expresión, por decirlo de alguna manera, colombiana o la expresión individual desde haber nacido en Colombia, que también pues puede ser eso, ¿no? Que no es específicamente como que alguien haga cultura colombiana, sino que desde ese ser y ese nacer en un determinado territorio, pues nos expresamos ante el mundo y ante la vida con ciertos valores y ciertas formas de ver y de mirar y de sentir y de compartir. Entonces, eso fue maravilloso. En alguna ocasión me pusieron en el Facebook, ¿no? ¿Cómo le hace Tintico para traer tantos músicos y tan buenos, ¿no? Y claro, yo en ese momento dije, es que esto no sería posible si no hubiera toda una red de amigos, de camaradas, de Claro. colegas, de acompañando este proceso y haciendo que, claro, yo subo la reja y digo, aquí está Tintico, pero Tintico es toda esa fuerza que hubo y que hay atrás de muchas personas con muchos proyectos, con muchos intereses, con muchos contactos, con mucha red, ¿no? Haciendo posible este espacio y esta forma de vernos, porque no solamente es hacia el exterior, ¿no? Sino que también nos miramos a través de ese tintico, nos miramos a través de tomarnos un tintico juntos y de ver cómo es que nos vamos a plantear ante esta resistencia a veces también de los propios colombianos a encontrarnos, ¿no? Porque también nosotros somos prejuiciosos y también nosotros mismos tenemos Claro. ahí esa barrera que hace que es que como que con la comunidad colombiana no me quiero encontrar o como que con la comunidad, ay no, es que si son colombianos, Entonces, también me he encontrado mucho esa resistencia pues, del propio colombiano. Maye, una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Qué fue lo primero o sea, tú abriste la reja de Tintico la primera vez y qué fue lo primero que serviste? ¿Qué fue lo primero que te pidieron? Pues mira que aquí en México has de saber que tintico pues no es una palabra como No, muy no, eso es solo que se colombiano. ubique, ¿no? Sí, Sí. no es una palabra como que se ubique mucho y tintico pues a los mexicanos, o sea, porque yo abrí tintico, en realidad me llamaron del gobierno de la Ciudad de México para echar a andar un proyecto que consistía en esta recuperación del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ellos conocían un poco mi trayectoria porque yo estuve antes de Tintico trabajando 6 años con un club de jazz aquí en la ciudad en el área de relaciones públicas, comunicación y gestión y producción, ¿no? Es un club de jazz pequeño, relativamente pequeño, pero entonces había que hacer muchas cosas y hacíamos también muchas cosas con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces cuando, digamos, ellos ya sabían como del ímpetu que había aquí en este corazoncillo
Y entonces nos ofrecieron este espacio en el centro para echar a andar un proyecto que a través de la gastronomía hiciera cultura. Ok. Entonces, pensando y pensando y pensando, dijimos, coloquémosle tintico, pero en realidad, mira, no fue un proyecto que yo planeara como que va a ser colombiano para la comunidad colombiana, que va a tener cocina colombiana. No, 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 nada de eso sucedió. Yo sabía que en el centro histórico había necesidad, desde lo gastronómico, de un espacio que ofreciera buena cocina en el sentido de una cocina saludable, una cocina diversa, ¿no? Una cocina... y claro, ahí ya fue donde empecé como a meter que hubiera arrocito blanco, que, que hubiera cocina internacional un poco, y la gente empezó a preguntar qué era tintico. Entonces, cuando me empiezan a preguntar, pues obviamente yo siempre tenía café y tenía café colombiano, unos amigos que traen café colombiano orgánico de aquí del Valle del Cauca precisamente. Entonces empecé a servir tintico y a explicar qué era tintico y para qué se usaba el tintico y para qué lo usábamos los colombianos y por qué le decíamos tintico, y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Explicaciones sobre La etimología un poco. la etimología y los usos, o sea, en qué Sí. momento se toma un tinto, con quién se toma un tinto, cuándo, ¿no? Que la cultura Y del café. No. un poco la cultura del café, un poco la cultura también del encuentro, ¿no? Que es algo que me parecía importante y que finalmente un espacio gastronómico a mí me parecía que pues se tendría que servir principalmente para eso, para encontrarnos en medio de un centro histórico tremendamente caótico, ruidoso, que se avalancha sobre uno, y Tintico fue por mucho tiempo pues un oasis ahí donde había mucha calma, mucha paz, mucho música, mucho momento para hablar, ¿no? Qué linda historia. Bueno, hay un paraje obligado en esta historia y es cómo se encuentran Tintico Malle y Gabriel García Márquez. Ay, esa fue muy buena. Fíjate que yo había viajado a Colombia. Bueno, mm, Tintico nació en un lugar también estratégico, estaba al lado del Teatro de la Ciudad. Entonces, muchas producciones y los directores del Teatro de la Ciudad siempre vieron a Tintico como un aliado en temas de producción, ¿no? También para eventos y para, por ejemplo, apoyar en el tema de alimentación de músicos o de artistas que venían al Teatro de Claro. la Ciudad, ¿no? Entonces, eso también nos ayudó para que la gente, pues ciertos actores, ¿no? Conocieran también la cocina colombiana. Y uno de esos actores fue pues la directora entonces del Teatro de la Ciudad, la maestra Nina Cerratos. Y con ella también he tenido, digamos, la oportunidad de trabajar desde la música, con el tema del club de jazz y todo. O sea, como siempre fue como también una red, ¿no? Siempre, como te comento, ha sido una red. Y ella me invitó a dar un catering para un evento en el Museo de la Ciudad de México, y a este lugar llegó una amiga íntima del maestro Gabriel García Márquez. Digamos que esto fue 2 días antes del cumpleaños del maestro Gabriel García Márquez, y claro, yo en este servicio de alimentación que fue enorme, fue para 300 personas, Wow. pues hice patacones, hice carimañolas, hice arepas, hice un tapeo español. O sea, yo siempre, como que siempre que me decían, oye, Maye, pues da un servicio de algo, pues yo siempre metía mi arepita, mi chorizo, mi Tan patacón, ¿no? divina, sí. Sí, siempre, siempre lo meto en cualquier, no, cualquier excusa es buena para meter una carimañola, una arepita, una arepa de huevo, lo que sea, ¿no? Entonces, en esa ocasión puse ese menú, y esta amiga cercana al maestro Gabriel García Márquez fue hasta la cocina y dijo, ¿quién está cocinando, no? Y bueno, pues me tocó salir a poner la cara. Y dije yo, "Ay, Dios mío, ¿ahora qué ¡Qué pasó?" susto! Qué susto, dije, no, algo pasó. Entonces, me dijo, oye,
puedes cocinar, está delicioso todo, estoy impresionada, ¿cómo es que cocinas esto? Pues obvio ella conocía, ¿no? De que esta cocina. Y ya le comenté, pues es que soy colombiana y tengo un espacio desde el que trabajo que se llama Tintico y bueno, nos invitan a veces a dar este tipo de servicios y ahora estoy atendiéndolo y bueno, estoy a sus órdenes. Me dijo, bueno, necesito que me ayudes para un cumpleaños, ¿cocinas aunque sea para 12 personas? Y le dije, pues sí, no hay ningún problema, o sea, ni siquiera me había dicho quién era, ¿no? Sí, no. No hay ningún problema, pues cocino para quien sea, no hay ningún inconveniente. Y me dijo, bueno, es pasado mañana, sería en mi casa, quiero que lleves esta comida, por favor, estos antojitos, mándame el presupuesto, ta, ta, ta. Le dije, claro, con mucho gusto. Y al final de la conversación le dije, ¿le puedo preguntar para quién es el cumpleaños? Me dijo Gabriel García Márquez. Y bueno, me desmayé, ¿no? Claro que me súper emocioné y no podía creer pues que tuviera yo la oportunidad de cocinarle de manera tan íntima, ¿no? Porque pues finalmente fue una cena muy, muy íntima, solo con sus 10 12 amigos cercanos. Y fue un reconocimiento en realidad a la persistencia de querer mostrar nuestra cocina criollita, nuestra cocina de fritos, nuestra cocina. Sí, en medio de las tapas españolas y las tortillas mexicanas. Exacto, sí, sí, de los sopecitos de cochinita hice también, sopes de cochinita, o sea, como ese era mi catering entonces. Y entonces vas a este evento y sirves la comida y después vuelves a cocinar para él ¿o fue la única vez? No, fíjate que solo fue en esta ocasión, esto fue, ya no recuerdo, creo que tenía 83 años el maestro, o sea, sí fue un año antes de que él falleciera. Ah, Sí, 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 fue un año antes de que él falleciera. La verdad es que fue así como que soy una chica también con suerte, digamos, ¿no? De alguna manera fue esa coincidencia y fuimos a la casa de esta amiga del maestro y ahí se hizo la cena. También se sirvió un tapeo, fue como un tapeo colombiano, español, mexicano. Y en realidad estuvimos nosotros muy en la cocina, o sea, no ya que estuviéramos como en la reunión como tal, pero bueno, tuvimos la oportunidad de salir a saludar al maestro y pues agradecerle por todo su legado también, ¿no? Y tomarnos la fotico. Y ahí fue cuando me dijo el maestro, me presentaron, me dijo, mira, maestro Gabriel García Márquez, ella fue la que cocinó. Y el maestro me agarró de las manos y me dijo, usted es una mujer peligrosa. Y le dije, gracias maestro, mi nombre es Maye. ¿No? Este, y ya nada, me preguntó si estaba casada o no. Y siempre como con esa jovialidad y esa alegría que lo caracterizaba aún en este momento de su vida, donde ya su salud estaba un poco demeritada y todo, pero estaba muy, muy contento, muy agradecido. Mm, pues como te digo, siempre tener un plátano verde, un patacón cerca y los sabores de la tierra, pues siempre llegan, yo creo, a lo más profundo de nuestra humanidad, ¿no? O sea, es claro. como la cocina y la música entran sin explicaciones, ¿no? Llegan al corazón y llegan a la memoria y al ser de una manera que no necesita explicaciones, simplemente están ahí, simplemente te trasladan a la infancia o a los momentos de la vida en los que ha habido sucesos significantes o significativos. Y, y pues yo creo que eso sucedía mucho con el maestro Gabriel García Márquez, pues en muchas ocasiones mencionaba, ¿no? Que para él, pues la cocina caribeña era su tesoro. Sí. Y afortunadamente estuve yo en el momento justo y en el lugar indicado para poder servir esa pequeña cena y poder compartir con él esos minutos. Claro. Bueno, Maye, ahora que no está Tintico,
¿En qué anda Maye Beltrán? Pues mira, Tintico sigue, digamos, sigue estando ahí. Como te cuento, ya no tenemos este espacio físico que teníamos antes. Ahora estamos completamente en las redes sociales. Estamos fortaleciendo nuevamente la comunidad, digamos, que pasamos de un espacio físico a un espacio virtual y ese cambio a mí me ha costado trabajo porque yo siempre trabajo como en lo físico, me es complicado trabajar en la virtualidad, Te entiendo. aunque tenemos que acostumbrarnos y encontrar las formas para lograr eso. Entonces hemos estado un poco trabajando en eso, trabajando en encontrarnos, en fortalecernos como comunidad. Hemos estado haciendo algunos apoyos relacionados, por ejemplo, con comunidad migrante que ha llegado en condiciones, pues no, en condiciones muy complejas y hemos estado apoyando, por ejemplo, durante la pandemia también estuvimos apoyando pues a gente que se ha quedado sin trabajo o que se ha quedado varado aquí en México sin papeles o que ha tenido que regresar y no ha tenido cómo. Entonces, con una organización que se llama Migrante 33 y otra que se llama Memo por Colombia, pues hemos estado ahí apoyando este tipo de ejercicios de colaboración para la comunidad. Ahora con el tema del paro nacional y toda esta movida que se dio, estuvimos también apoyando ahí con algo de música y, y Qué lindo, la cultura siempre como fuente de organización y sabor social, ¿no? Eso yo creo que tiene que estar al servicio de permanentemente. sí, completamente. O sea, a mí me encanta trabajar con la cultura, es como toda esa paz y esa medicina que encuentras en la cultura que hace que te fortalezcas para vivir el proceso que sea que estés viviendo, ¿no? O sea, la, la- la migración, la guerra, la violencia, el dolor, la Cla- muerte, la falta de tener cosas tangibles, ¿no? En esta época de la pandemia que había tanta falta de como de certeza en los procesos, pues estar acompañados y estar ahí a través de la música, pues fue, creo que de las cosas más fortalecedoras, de los procesos más fortalecedores que pudimos haber vivido. Y bueno, también en la pandemia hicimos unas cajitas precisamente pensando en ese mismo, como yo sintiendo mucho que pasa, ¿no? Porque como gestora cultural, más que siempre he dicho esto, que más que tener un plan maestro o grandes ideas, lo que yo creo que tiene que tener un gestor cultural es unos grandes oídos, ¿no? Entonces, igual que como cuando nació Tintico y le pusimos Tintico y entonces toda la gente preguntaba, ¿qué es Tintico? Ah, entonces eres colombiana, ah, entonces tú cocinas comida colombiana, ¿podrías cocinarnos algo? O sea, así fue que empezó a salir todo este tema de la cocina colombiana, ¿no? Y como te dije al principio, pues yo sabía las 5 o 7 recetas que sabe cualquier colombiano, ¿no? Que es las recetas de sobrevivencia. Y en el momento en que la gente empieza a pedirme más y más, o sea, oye, ¿qué vas a hacer de especial este fin de semana? ¿Y qué vas a hacer de especial? Pues yo ahí vi que era necesario llamar a un chef, entonces, o sea, o llamar a las maestras cocineras y que vinieran ellas a mostrarnos qué es la cocina colombiana en toda su diversidad. Y, y también sentí y escuché que, bueno, que entonces la comunidad colombiana necesitaba un lugar de encuentro que estuviera lejano a los estereotipos, que hubiera cabida para la diversidad, cabida para, para no colocar la bandera de Colombia en la puerta, ¿no? Sino, Claro. sino como todas estas otras, encontrarnos sencillamente como personas migrantes que vienen de una geografía específica, pero que pues nos encontramos a partir de muchas otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, estas grandes orejas de gestora cultural pues me hicieron notar que esto era lo que debía ser Tintico,
No era que yo tuviera un plan maestro o una gran estrategia, sino que sentí que era lo que había que colocar en ese momento, que era lo que había que fortalecer y alimentar en ese momento, qué ideas, qué conceptos, qué sentires, qué experiencias, qué actividades. Y bueno, y entonces se vino todo esto, ¿no? Se vino todo el tema de las cocineras, de los chefs, de los invitados cada año, de los festivales de cocina colombiana, de toda esa otra cocina colombiana que no conocemos ni siquiera los propios colombianos, ¿no? Entonces, como en ese momento, durante la pandemia, sentí que la nostalgia nos invadía y era, o sea, yo lo sentía, yo decía, bueno, no sé cuándo voy a poder ir a Colombia, cerraron las fronteras en Colombia, estaban eh, muy duros con las formas de organización en Colombia respecto a la pandemia y la movilidad y que la cédula y las personas y bueno, todo este rollo que nosotros conocemos, ¿no? Que se dio en Colombia con estas formas de organización tan rudas, Sí, tan estrictas. tan estrictas y tan rudas que quién sabe, ¿no? Más adelante nos dirá la historia que cuál fue quién fue el que mejor llevó todo este momento. Pero bueno, entonces yo empecé a sentir que la gente iba a estar añorando demasiado el tema del saborcito casero y dije, lo que puedo organizar desde mi casa son unas cajitas de antojitos colombianos y además pues iba la cajita de antojitos colombianos con hogadito, suero, una salsa picante para los mexicanos, eh, ¿no? Sí, sí, Ni sí. modo, hay que un poco adaptarse también a las formas de comer de México. Y bueno, esta cajita llevaba todo eso, llevaba la explicación de cada uno de o sea, en qué momento se come, cómo se come, o a qué nos rememora, qué nos recuerda, y además un playlist. Entonces, fue una experiencia magnífica y loquísima porque yo dije, bueno, voy a hacerlo y yo creo que pues con 15 cajitas que haga estará bien por fin de semana. No, bueno, el primer fin de semana tuve 50 pedidos, entonces obvio que con los recursos que tengo en casa y de la refrigeración en casa y las ollitas de casa, pues no era posible sacar tanto, entonces tuve que hacerlo cada 15 días y con pedido anticipado. Claro. Entonces fue maravilloso porque muchos compatriotas y paisanos y paisanas pues me llamaron y que les mandara, entonces se las hacía llegar, mi hermano se las llevaba, porque aquí también hubo restricción de la movilidad, entonces era muy viable agarrar el carro e ir a llevar a donde fuera, ¿no? Eso no había tanto tráfico y era posible hacer eso. Entonces mi hermano, que siempre ha sido mi compañero de locuras también, eh, bueno, él estuvo repartiendo estas cajitas y llevándolas y con el playlist compartíamos esas dos cosas, ¿no? Que creo que son el centro o la fuerza de Tintico, las dos grandes expresiones que nos unen. Entonces, eso estuve haciendo durante la pandemia y bueno, ahorita post pandemia estoy armándome una cocinita, una secret kitchen, en donde vamos a poder recibir a unas 15 personas para que de a poquitos vayamos ahí otra vez fortaleciendo el tema del espacio físico y a seguir, a continuar con esta labor de encontrarnos. Sí, importantísima la rehabilitación de la confianza post pandemia. Yo quería, si no te molesta, que entráramos ya como en la fase final, que son las preguntas de respuesta rápida, les llamamos. ¡Wow! Vamos. ¿Vamos? ¡Listo! Sí, venga. ¿Qué fue lo último que preparaste, Maye? Unas carimañolas de carne. Ay, qué rico, qué antojo. ¿Qué es infaltable así, en una reunión de amigos o familia? Muy buena música. Estamos de acuerdo. Cuéntame una bebida y un postre que recomiendes. Chicha. Y de postre, un merengón.
Con mucha fruta, por favor. ¡Wow! Sí. Uy, creo que no pensaba en los merengones hace mucho. ¿Cuál es ese sabor del legado familiar de Maye? Válgame. Sin duda, el olor a leña. El olor a leña, los ahumados. Sí. La cocina al Sí. aire libre, ¿no? La cocina de humo. Sí. Esa es. ¿Cuál fue tu último descubrimiento gastronómico? Un arroz con yuyo que hacen en el Pacífico, que la maestra Elsis Valencia me hizo el favor de enseñarme a hacerlo a través de una videollamada. El yuyo es ortiga. Sí, sí. La cocinan mucho y es muy rica en el Pacífico. Es maravillosa y además me parece ahora con con todo este movimiento vegano y vegetariano, me parece un platillo sensacional. Pero además es que es una maleza, o sea, la consigues en cualquier lugar. Bueno, Maye, no me queda más que darte las gracias. He disfrutado de esta conversación. Me hiciste viajar, me hiciste volver a México, pero además me hiciste también ir a mi tierra. Es maravilloso. Muchas gracias por Ay, estar en Catando Historias. ay, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por este ejercicio tan lindo, por las reflexiones, por ponerlo aquí a uno a pensar y hablar de las experiencias que luego nada más uno anda haciendo y haciendo y haciendo y entonces no se detiene a pensar, pero qué es todo esto que estoy haciendo, ¿no? Claro. O qué es todo esto que estamos haciendo. Sí, sí, me parece súper importante que se entienda que esto no es como de una persona, ¿no? Que no hubiera sido posible nada de esto si no hubiera tenido un montón de red y de aliados y de personas que estamos con el mismo sentir, ¿no? Con este sentir y estas ganas de mostrar todo eso que somos, toda esa diversidad que somos, toda esa maravillosa abanico de culturas que somos los colombianos. Hola, hola, soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección del podcast que me encanta. Aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon porque gracias a su apoyo este podcast sigue creciendo. Así que le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz, Andrés Pulido, José Navarro, Pedro Pablo Vega, Poli Ruiz, Natalia Romero Jaimes, Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna, Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz. Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com. Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como @catandohistoriaspodcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com/Catando Historias. Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como _alpiso, mielina_alpiso. Muchas gracias por escucharnos. Catando Historias es grabado en de la S a la T.